La lección de esta semana trata principalmente de Hebreos 12, 18 al 29. Y aquí se presenta a Jesús como el mediador del nuevo pacto y se muestra a Dios como el juez de todos. Pero también alude al contexto histórico de Éxodo 19, la reunión de Israel en el monte Sinaí para la promulgación de la ley. Este evento contrasta con la experiencia de la audiencia de hebreos que no han venido al monte Sinaí, algo que el pueblo de Dios tenía prohibido tocar, sino al monte Sión, la ciudad de Dios, del Dios viviente, la Jerusalén celestial. El monte Sión no es un lugar de terror, sino de reunión festiva, porque allí los creyentes tienen acceso a Dios. Y la base de su gozosa confianza es Jesús, el mediador del nuevo pacto. El monte de Sión también es el lugar donde se lleva a cabo la ceremonia de dedicación de Jesús como Rey. Dios es presentado como el juez de todos. Y cuando el Señor descendió sobre el monte Sinaí, la tierra tembló. Y el temblor es un lenguaje figurado para el juicio de Dios. Una vez más, al final de los tiempos, la tierra será sacudida. Y no solo la tierra, sino también el cielo. Solo sobrevivirán las cosas inconmovibles, a saber, los justos y los que confían en Él. Amado y amada, ese es tu destino, ese es mi destino. Preparémonos para abordar un tema fascinante. En un momento más regresaré. Leo en Hebreos capítulo 12, versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hoy veremos el punto culminante de la carta, que resume la principal preocupación y repite la idea del comienzo, que Dios nos ha hablado en la persona de su Hijo y nosotros debemos prestarle mucha atención a Él. La descripción de Jesús en estos pasajes que leeremos resume las afirmaciones de la carta acerca de Él, que Jesús es el mediador del nuevo pacto. Y su sangre ofrece salvación a los creyentes. Su ministerio sacerdotal y real en nuestro favor es motivo de celebración para las huestes celestiales. Y finalmente Hebreos 12 contiene una última exhortación concluyente: el juicio de Dios se aproxima. Traerá destrucción a sus enemigos, pero vindicación y un reino a su pueblo. Y el final enfatiza la importancia de los logros de Jesús en la cruz y dirige a los creyentes a la consumación de la victoria de Jesús. Pablo usó imágenes de Daniel 7 para recordarles a los lectores que Jesús había recibido un reino, el reino de Dios, ahora es el juez, y que compartirá también su reino con los creyentes, los santos del Altísimo, que dice que poseerán esa tierra, ese reino eternamente. Y ahora en Hebreos capítulo 12, versículos 22 al 24 nos dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Bueno, ¿qué describe Pablo aquí? Hebreos afirma que hemos venido al monte de Sión y participamos de una gran celebración. Dice otra versión: por el contrario, ustedes se han acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Dice esa versión: se han acercado a millares y millares de ángeles a una asamblea gozosa. Amados, nos hemos acercado mediante la fe en la persona de nuestro representante, Jesús. Y en esta celebración encontramos una innumerable hueste de ángeles, a Dios mismo y a Jesús, que es el centro de la celebración. Nos acercamos como parte de la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿No es esto un título excepcional, increíble? Primogénitos de los que están inscritos en los cielos. Nuestros nombres, amados, están inscritos en los libros del cielo. Todo es propiedad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es importante demostrar públicamente a través del bautismo a quién pertenecemos, porque cuando nacemos en este mundo el diablo dice: son míos, me pertenecen. Pero ahora cambiamos de dueño, pertenecemos a Jesús. Nombres escritos en el libro del cielo.
donde está registrado el profeso pueblo de Dios. Somos los primogénitos porque compartimos la herencia del primogénito por excelencia, que es Jesús. Por lo tanto, no hemos venido como huéspedes, sino como ciudadanos. Estamos regresando al hogar, en otras palabras. Y la reunión festiva celebra la toma de posesión del gobierno real de Jesús, de su ministerio sacerdotal y la instauración del nuevo pacto. Y en Hebreos, el monte Sión es el lugar donde ocurren todos estos acontecimientos. Hebreos 1 utiliza 3 salmos que describen la entronización del Hijo en el monte de Sión. El monte de Sión es también el lugar donde el Hijo fue proclamado sacerdote para siempre. Una cita del Salmo 110. Y según Salmo 110, la proclamación del Hijo como sumo sacerdote también tiene lugar en el monte de Sión. Y finalmente Hebreos sostiene que la instauración del sacerdocio de Jesús también marca el inicio del nuevo pacto. Por lo tanto, el monte de Sión es también el lugar donde se ratificó el nuevo pacto. Y por ende, lo que leímos describe la reunión festiva que ocurrió en el cielo cuando Jesús ascendió. Pregunto, amados, ¿de qué maneras prácticas podemos celebrar en nuestra vida y nuestra adoración la realidad de Jesús, de su ministerio sacerdotal y del nuevo pacto? Porque nuestra fe se confirma al regocijarnos en esta gran verdad. Bueno, ahora si se trata de una celebración, ¿por qué se describe a Dios como juez? ¿Cómo puede un juez ser parte o motivo de una celebración cuando habla de un juicio? La celebración descrita en Hebreos 12, 22 al 24, alude a un juicio futuro. Dios, el juez, preside y se usan los libros, y el resultado de este juicio futuro basado en los libros es que el pueblo de Dios recibe el reino. En otras palabras, el juicio es hecho en favor de los hijos de Dios. Jesús es juez y abogado, pero ahora es hecho en favor de los hijos de Dios para que sean declarados libres de culpa y herederos del reino eterno. Y esta escena evoca el gran juicio previo al advenimiento que describe el libro de Daniel, que trata una escena de juicio donde Dios, el anciano de días, se sienta en el trono, hecho de fuego y está rodeado de millones de ángeles. Se abren los libros o los registros y el juicio se decide en favor de los santos del Altísimo, los que tienen su nombre en el libro de la vida, y entonces reciben el reino. Es que el juicio es hecho en favor de los santos, hermanos, vuelvo a repetir, para declararlos inocentes y herederos del reino eterno. Y asimismo, Hebreos 12, 22 al 29, describe una escena de juicio en el monte de Sión, la Jerusalén celestial, donde Dios, el juez de todos, está rodeado de muchos millares de ángeles. Y la escena también es ardiente, es gloriosa. Menciona libros porque los santos están inscritos en ellos, lo que implica un juicio favorable para los santos. Hebreos 12, 22 al 29. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¡Wow! Yo digo, ¡qué sermón escrito! Trato de imaginarme a los hebreos escuchando al escuchar esta carta, este sermón de Pablo, diciendo, miren, se acerca ese momento. Jesús está en el control de la escena, hermanos. Se lo describe como el Hijo del Hombre en Hebreos 2,
quien fue coronado de gloria y de honra después de haber gustado la muerte por nosotros. Pero según Hebreos 2:10, es también el Hijo del Hombre. Sufrió para poder llevar muchos hijos a la gloria, es decir, para que los creyentes también puedan ser coronados de gloria y de honra. Vino a alcanzarnos con una mano tomada del Padre y con la otra alcanzándonos a nosotros. El Hijo ahora ha llevado a los creyentes a Sión, a la Jerusalén celestial, mediante los beneficios del nuevo pacto. Hermanos, eso tenemos que aceptarlo por fe. Y nos promete que recibiremos un reino. Por consiguiente, este juicio es una muy buena noticia para los creyentes, porque es un juicio que es dictaminado en su favor. Determina el destino de los hijos de Dios. Los reivindica. Es un juicio que derrota a su adversario. Es el dragón que está detrás de las terribles bestias que han perseguido a los creyentes en el pasado. ¿Y lo harán en el futuro? Por eso, hermanos, ¿cómo nos ayuda esta lección a entender que el juicio de Dios en el mensaje de los tres ángeles es una buena noticia para este tiempo? ¿La hora del juicio ha llegado? Bueno, después de describir la reunión festiva que tuvo lugar en el cielo, Pablo les advierte a los lectores que deben prestar atención a la voz de Dios, porque Dios hará estremecer una vez más no solo la tierra, sino también el cielo. Y Pablo está diciendo que aunque Jesús ha sido entronizado en el cielo, nuestra salvación no se ha consumado. Debemos prestar atención porque aún está por ocurrir un acontecimiento importante. Bueno, en el Antiguo Testamento el temblor de la tierra era una figura común de la presencia de Dios, quien aparece para liberar a su pueblo. Por ejemplo, cuando Débora y Barak pelearon contra Sísara, Dios peleó desde el cielo por ellos. Y esto se describe como un terremoto poderoso, un temblor de la tierra y los montes debido a la presencia de Dios. ¿Sabes que esta expresión la encontramos también en todo el Antiguo Testamento cuando Dios aparece para liberar a los oprimidos? Por ende, el temblor llegó a ser una señal del juicio de Dios al afirmar su autoridad sobre los pueblos de la tierra. Y los profetas predijeron que esto sucedería en el día de Jehová. Para los hebreos, el temblor del cielo y la tierra se refiere a la destrucción de los enemigos de Dios. Esto es lo que Dios prometió en la entronización de Jesús. Dios dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por lo tanto, Jesús ha derrotado al enemigo y fue entronizado. Los enemigos aún no han sido destruidos, es la realidad. No obstante, Dios destruirá a estos enemigos en el futuro, cuando Dios haga temblar el cielo y la tierra. Por lo tanto, el temblor del cielo y la tierra implica la destrucción de los poderes terrenales que persiguen al pueblo de Dios, y más aún, la destrucción de los poderes celestiales, Satanás y sus ángeles, que están detrás de los poderes terrenales y los controlan. Es que este mundo, amados, es el teatro del universo, es el centro de operaciones del enemigo. Y a veces nos preguntamos por qué tanto mal. Es que el diablo tiene el control de las naciones de este planeta. Tristemente a Adán y Eva se lo regalaron. Pero Jesús vino a arrancarle el poder al enemigo, y ahora por fe al servir a Jesús sabemos que Jesús al terminar le dará el golpe definitivo al enemigo. No te desesperes cuando veas que las cosas van mal, cuando veas que ese problema de salud, cuando veas que ese problema que estás pasando, estás en las manos de Dios. Estamos en territorio del enemigo, pero las cosas van a terminar bien. Por eso, hermanos, ¿será justicia algún día terminar el mal? Por supuesto que sí. Es una promesa tan esperanzadora para nosotros, especialmente para quienes han sufrido directamente a las manos del mal. El mundo es injusto, pero Dios continúa siendo justo. Dios, amados, anunció que conmoverá el cielo y la tierra, lo que significa que destruirá a las naciones enemigas. Sin embargo, hay algunas cosas que no se conmoverán, que no serán destruidas. ¿Y cuáles son las cosas que no serán conmovidas, que son inamovibles? Y aquí lo dice Hebreos 12:27. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Muchas traducciones modernas
de Hebreos 12:27 sugieren que el temblor del cielo y la tierra significa que estos serán removidos y desaparecerán para siempre. Sin embargo, la Biblia aclara que Dios creará nuevos cielos y nueva tierra y que resucitaremos y tendremos un cuerpo renovado aquí, en la tierra. Por lo tanto, el temblor implica purificación, renovación de la creación, no su remoción total. Lo que hay aquí se volverá a crear y será el lugar donde vivirán los redimidos. Sin embargo, hay algunas cosas que no se alterarán. Eso incluye a los justos. Ellos no serán conmovidos porque confían en Dios. Están afirmados en la roca de los siglos. El Creador los sostiene y garantiza su supervivencia. Es como una roca en medio de la tempestad. Fíjate que en Hebreos la permanencia y la estabilidad se relacionan con Jesús. Dice acerca de Jesús en Hebreos 1, versículos 10 al 12, que lo estudiamos al comienzo de esta serie. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Bueno, Hebreos también dice que el sacerdocio de Jesús permanece para siempre, al igual que la herencia de los redimidos. En el juicio final, quienes estén en Jesús no serán conmovidos, serán reafirmados. Y también dice que recibiremos un reino inconmovible. Alabado sea el Señor por esta seguridad. Porque esta es una referencia a Daniel 7:18, que dice que los santos recibirán el reino y será suyo por siempre, para siempre. Este es el reino que no será jamás destruido, mencionado en Daniel 2:44. Este reino pertenece al Hijo, el legítimo dueño del universo, creador, pero lo compartirá con nosotros. ¡Qué privilegio! Apocalipsis 24 dice que juzgaremos con Él a los poderes malignos que nos persiguieron. Pregunto, hermano y hermana, ¿cómo te está yendo con el zarandeo actualmente? Si no te va muy bien, ¿qué decisiones puedes tomar para conseguir ayuda en este tiempo importante, a firmar tus pies sabiendo que las cosas van a terminar bien? Para que ya no seamos niños fluctuantes, dice el apóstol, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, que emplean con astucia las artimañas del error. Y Hebreos concluye esta parte señalando que la respuesta apropiada de Dios para todas las cosas maravillosas que ha hecho por nosotros es mostrarle gratitud, ofreciéndole una clase adecuada de adoración. ¿Cómo le ofrecemos a Dios una adoración aceptable? Así dice el apóstol. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. En el sistema del antiguo pacto, el sacrificio de animales era la forma en que el pueblo mostraba arrepentimiento y gratitud. Pero estos sacrificios debían ser una demostración de lo que ocurría en el corazón del adorador. Dios dejó en claro en los salmos y mediante los profetas que lo que realmente le agradaba no era la sangre de animales, sino la gratitud, las obras justas y la rectitud de los adoradores. Por ende, Pablo nos invita a adorar a Dios en el santuario celestial, ofreciendo sacrificios de alabanza, confesión, acción de gracias y buenas obras, que es la verdadera adoración que lo deleita. Ofrecemos estos sacrificios en la tierra, pero son aceptados como agradables a Dios en el cielo. Y esta exhortación, amados, abarca todos los llamados que el autor ha hecho a lo largo de la carta para la profesión del nombre de Jesús y sus exhortaciones a que sigamos haciendo buenas obras. Y la invitación que Pablo le hace a la audiencia a adorar a Dios como Él le agrada
Implica que los creyentes en verdad ahora son una nación sacerdotal que ha sido perfeccionada y santificada mediante el sacrificio de Jesús, para servir, para anunciar las virtudes de aquel que llamó de las tinieblas a su luz admirable, dice el apóstol Pedro. Y esto cumple el propósito original de Dios para Israel, el ser una nación sacerdotal mediante la cual Él pudiera anunciar las buenas nuevas de salvación al mundo. Y luego, para finalizar, Hebreos 13 describe en términos prácticos lo que significa hacer el bien y compartir lo que tenemos. Dice, significa mostrar amor fraternal, así como Jesús mostró amor fraternal por nosotros. Significa ser hospitalario, visitar a los que están en la cárcel, o que han sido maltratados, y rechazar el adulterio y la codicia. Pregunto, ¿por qué es importante prestar atención a las buenas obras y compartir lo que tenemos como parte de nuestra adoración a Dios? Al mismo tiempo, ¿de qué maneras concretas nuestros sacrificios espirituales a Dios pueden corromperse? Mira, Isaías 1, 11 al 17, Dios nos dice claramente, es una reprensión. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarlos delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. La luna nueva, el día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Y aquí viene el llamado, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Hermanos, consejos demasiado prácticos, demasiado claros para ignorarlos, porque nuestras acciones reflejan lo que está en nuestro interior. Y ahora, para concluir, debo decir que el concepto de juicio, del juicio investigador, no es ajeno a la Biblia. Antes que Dios pronuncie un veredicto, Dios investiga cada caso. Y esto se ve claramente en la caída de Adán y Eva, en Génesis 3. Antes de que pronuncie una maldición sobre la serpiente y la tierra, Dios investiga la condición de Adán y Eva, así como su conducta. En el caso de Sodoma y Gomorra se describe a Dios descendiendo a la tierra para investigar si han hecho todo conforme al clamor que me ha llegado. Solo después de que Dios investiga la situación revela sus planes a Abraham y advierte incluso libera a Lot y su familia de Sodoma. Después de eso el Señor hace llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Tanto la narrativa de la caída como la narrativa de Sodoma y Gomorra sientan un precedente bíblico para la evaluación investigativa que precede al juicio ejecutivo. ¿Sabes tú que el mismo patrón prevalece en el caso del juicio investigador o previo al advenimiento? ¿Alguna gente tiene miedo al juicio? ¿Por qué tanta gente tiene miedo al juicio investigador? ¿Cómo podemos dejar en claro cuán central es el Evangelio para el juicio? ¿Por qué este juicio es bueno para nosotros? Si es bueno, ¿por qué no deberíamos preocuparnos por ello? Vuelvo a repetir, el juicio es hecho en favor de los hijos de Dios. Dios hace una investigación y dice, si es pecador, merece la muerte, es cierto, pero en su momento Él miró hacia arriba, confesó, su nombre está registrado aquí, Él me pertenece, yo voy a defenderlo. Y ahora nos declara libre de culpa y herederos del reino eterno. Conflicto de los siglos, páginas 718 y 719. Durante los 1000 años que transcurrirán entre la primera resurrección y la segunda, se verificará el juicio de los impíos. El apóstol Pablo señala este juicio como un evento que sigue al segundo advenimiento. No juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Daniel declara que cuando vino el anciano de días, se dio el juicio de los santos al Altísimo. En ese tiempo los justos reinarán como reyes y sacerdotes de Dios.
Juan dice en Apocalipsis, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Entonces será cuando, como está predicho por Pablo, los santos han de juzgar al mundo. Junto con Cristo juzgan a los impíos, comparan sus actos con el libro de la ley, la Biblia, y fallan cada caso de acuerdo con los actos cometidos en su cuerpo. Entonces la cuota que los malos tienen que sufrir es medida según sus obras y queda anotado frente a sus nombres en el libro de la muerte. También Satanás y los ángeles malos son juzgados por Cristo y su pueblo. Pablo dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Y Judas declara que a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que dejaron su propia habitación, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas hasta el juicio del gran día. La participación de los santos en el juicio de los impíos, ¿qué nos dice, amados? ¿Qué nos dice acerca de Dios y cuán transparente será con nosotros al mostrarnos su bondad y justicia en su trato con el pecado y la maldad? Bueno, hay muchas referencias a los libros de Dios en el cielo. ¿Qué tipo de cosas están registradas en estos libros? ¿Por qué es tan importante que Dios lleve un registro de nuestras lágrimas? Por ejemplo, como dice Salmo 56. Si Dios lo sabe todo, ¿cuál es el propósito de esos libros o registros? ¿Por qué crees que es importante que Hebreos termine el argumento de la epístola con una referencia a las promesas de Daniel 7? ¿Por qué estas conexiones son tan importantes en el contexto del ministerio de Jesús en el cielo? ¿Qué nos enseña Daniel 7 sobre el fin de todas las cosas terrenales y caídas? Pronto, amados, se nos devolverá el reino. Ese es tu destino y ese es el mío. Eso es lo que el Calvario ha hecho posible. Seamos fieles como Jesús es fiel. Oremos. Padre Celestial, gracias que Jesús está intercediendo en este momento. Gracias que las cosas han de aclarar de una vez por todas. Y cuando nuestro nombre pasa ante el registro celestial, en esta obra de juicio, esta obra que está siendo como juez y abogado nuestro, que podamos ser declarados inocentes, salvados por la eternidad, herederos del reino eterno. Llegaremos al lugar, llegaremos a la meta final, gracias a lo que Él ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará. Bendícenos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, amados, llegó el momento de despedirnos y hasta el próximo programa de Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú en un canal de bendiciones al compartir este mensaje con otros. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Ese es el mensaje de este bendito libro. Y en el viaje de la vida necesitamos un buen GPS. Y esa es la palabra de Dios. Y un buen guía. Y ese es Jesús. Las cosas van a terminar bien. Dios te bendiga. Maranatha.